Listo, ya iniciamos nuestra grabación. Bueno, entonces de acuerdo a lo convenido, 6:05, vamos a empezar por respeto a todos los que ya se han conectado y seguramente los demás lo harán en un momento. Les damos de nuevo entonces una cordial bienvenida a nuestro conversatorio de APS, organizado desde tiempos de pandemia. Como siempre les contamos al principio, recordarles que esta idea del conversatorio surge a partir de la Asociación Colombiana de Salud Pública y varias universidades que compartimos este espacio, al cual son siempre todos bienvenidos. Hoy vamos a contar con invitados muy especiales de la Universidad de los Andes y del Ministerio de Salud y Protección Social, que los presentaremos más adelante. Para ellos un cordial saludo y un agradecimiento por aceptar nuestra invitación. También recordarles que en nuestras sesiones de conversatorio siempre dejamos en el chat el link para que ustedes registren su asistencia. Lo hemos dicho desde el comienzo, las personas que se conectan con nosotros en cada una de las sesiones al final del año se obtendrán como un certificado de participación emitido por todas las universidades de las cuales hacemos parte. Entonces, bienvenidos a esta siempre su casa, el conversatorio de APS, y le doy paso al profesor Eustorgio de la Universidad de Sucre, que tiene hoy encargada la organización del conversatorio. Entonces, profe, bienvenido y adelante. Recuerde activar su micrófono, profe. Muy buenas tardes, doctora, gracias y a toda la audiencia. Le saluda Eustorgio Ahmed Salazar, docente de la Maestría en Salud Pública y del Programa de Enfermería de la Universidad de Sucre, incluyente, integrada y participativa. La Universidad de Sucre, a través de la Facultad de Ciencias de la Salud y del Programa de Maestría en Salud Pública como coordinador de este tercer conversatorio en atención primaria de 2022, extiende un saludo muy especial a estudiantes, docentes, maestrantes, doctorandos, líderes y lideresas que hacen parte de esta convocatoria para conversar, conocer y reflexionar la salud pública desde sus distintas ópticas. Queremos recordar y agradecer para la concreción de este espacio el apoyo de la Alianza Académica Nacional, la Universidad de Sucre, la Universidad Católica de Oriente, la Universidad Autónoma de Manizales, la Universidad de Cartagena, la Universidad del Norte, así como la Asociación Nacional de Salud Pública y la Red de Voluntariado. Bien, en nuestra sesión de hoy, desde la Universidad de los Andes, el doctor Luis Jorge Hernández y la doctora Daniela Rodríguez abordarán la salud ambiental en el nuevo Plan Decenal de Salud Pública. En un segundo momento, y desde el Ministerio de Salud y la Protección Social, la ingeniera Ivette Joana Gómez y la ingeniera Sara Torres Muñoz nos informarán sobre los avances de la política integral de salud ambiental en nuestro país. Cada uno de estos bloques temáticos tendrán 30 minutos para su desarrollo, faltando 5 minutos para terminar las presentaciones. Nuestro equipo de apoyo estará avisándoles a los presentadores para que vayan redondeando sus ideas y demos cumplimiento a la agenda y poder dar el trámite necesario para el espacio de reflexión que vamos a tener. Enseguida, entonces, con nosotros el doctor Luis Jorge Hernández, médico especialista en epidemiología y magíster en salud pública, magíster en bioética y doctor en salud pública con amplia experiencia docente, investigativa, así como en consultoría en temas de salud pública. Y junto con él, la doctora Daniela Rodríguez, quienes estarán disertando sobre la salud ambiental en el nuevo Plan Decenal de Salud Pública. Adelante, doctores, el espacio es suyo. Puede activar el micrófono, doctor. Gracias, profesor Eustorgio, de la Universidad de Sucre, a la profesora Gloria por la organización de este evento, a mis colegas del Ministerio de Salud, la ingeniera Ivette, la ingeniera Sara Torres, con quien hemos tenido oportunidad de trabajar en varios espacios. Me acompaña hoy la colega Daniela Rodríguez, que es de las nuevas generaciones emergentes en salud pública, como mujer, como de las jóvenes generaciones que nos interesa ir haciendo ese relevo generacional.
a nosotros en salud pública. Realmente habíamos pedido a la profesora que presentara primero el ministerio y luego nosotros, porque no queremos digamos que lo del ministerio dé una respuesta a lo de nosotros, sino que presenten lo que ellos a bien tengan. Con Daniela hicimos un análisis de lo que hay en el Plan Decenal de Salud Pública actual 20, que se está formulando, Plan Decenal de Salud Pública 2022-2031 de salud ambiental. Entonces, ya presentar qué evidenció, vamos a hacer unos comentarios y al final hacemos un redondeo de eso, aprovechando los 30 minutos que van corriendo que nos asignó el profesor Eustorgio. Entonces, primero va a ser, Daniela va a presentar qué evidenciamos de salud ambiental en el nuevo plan y luego hacemos unos comentarios sobre eso. Adelante, Daniela, por favor. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por el espacio y también pues muy agradecida de poder participar en él. Como lo indicó el doctor Luis Jorge, haremos una breve revisión de lo que pues trae consigo el capítulo de ambiente y salud dentro del nuevo plan decenal. Esto con el fin solo como hacer como un breve repaso y ya después poder generar como un concepto y unas conclusiones pues que haremos al final. Entonces, pues previamente, como lo venía mencionando, el plan decenal trae un capítulo denominado Ambiente y Salud, en el que, pues en primer lugar, establecen esta relación entre ambiente, entre salud, y pues evalúan que se ha reconocido como el resultado de estas interacciones complejas en diferentes niveles, no solo físicos, químicos y biológicos, sino que también incluyen aspectos que se denominan como el ambiente construido, que son todos estos factores sociales, culturales, económicos, y determina la forma del individuo de ser, de vivir. ¿Sí? También hacen una introducción de que contempla esta interacción bidireccional entre el ser humano y el ambiente natural, el construido, como lo mencioné ahorita, y el social. Todo esto que los rodea genera un conjunto de factores que determinan la interacción ambiente en la salud humana y pues también en sus prácticas, los modos de vida, todas estas influencias positivas o negativas dentro del ambiente, como que todo esto converge en él. Y posteriormente, ya como paso a que es un derecho, derecho a tener un ambiente sano, a reconocer qué es un aire limpio, a qué es tener derecho a agua potable, ecosistemas saludables, un clima estable, alimentación saludable. Pero pues para que esto sea posible, pues es necesario desarrollar políticas orientadas a preservar, a proteger ecosistemas, a preservar esta biodiversidad y el rol que intervienen los ciudadanos, los grupos étnicos, los diferentes grupos poblacionales en estos entornos para controlar todas estas actividades antropogénicas y afecciones que el ser humano genera en los ecosistemas. Actividades como deforestación, la urbanización descontrolada, explotación masiva de los recursos naturales. Entonces, evalúa un poco estas políticas. Y dentro del capítulo ya empiezan a implementar unas políticas que abarcan desde el cambio climático, reconocido como uno de los principales impulsores de los cambios en el ambiente, en los sistemas sociales, en los riesgos que existen dentro de la ciudadanía, pero también contemplan como todos estos nuevos riesgos y afecciones que se distribuyen pues de manera inequitativa en la población. Hay factores socioeconómicos, de grupos étnicos y en específico de algunas comunidades que se ven más afectadas que otras. También existen todos estos grupos sociales vulnerables y contempla que pues todos estos factores ambientales que mencionamos en la primera diapositiva intervienen pues de manera diferente en cada población. Por lo que para este plan pues contemplan que aunque ya existen medidas para intentar controlar pues estas desigualdades, pues existen unas medidas urgentes o hay que desarrollar unas medidas urgentes y agresivas para combatir el cambio climático, que aunque es una medida natural del planeta, el calentamiento ha sido mucho más avanzado por todas estas actividades antropogénicas que ha venido desarrollando el hombre. Entonces tiene que haber un impacto más fuerte en esta
estrategias intersectoriales enfocadas en adaptar y en mitigar todas estas actividades antropogénicas. Y también pues evalúan la necesidad de avanzar y de fortalecer pues para preparación de desastres naturales. Realmente es un alto impacto. Hablan de la reducción en contaminación del aire, tanto intra como extramuros, que proviene de diferentes fuentes, tanto fijas como móviles. Con estas situaciones recientes como la pandemia, el aislamiento y la cuarentena, pues han evaluado de qué manera ha ido fluctuando esta contaminación ambiental. Ahorita que ya estamos en una época en donde las medidas son un poco diferentes a como empezamos en el primer pico, y evalúan los impactos que ha tenido en la salud de las personas en estos diferentes momentos pues de la salud. Así como la carga de morbilidad y mortalidad que se le asocia a la contaminación, que si bien los sectores salud y ambiente lo tienen muy presente, aquí en este capítulo se hace mucho énfasis de que debe haber una mayor intersectorialidad entre ambos, cosa que coincidimos con el doctor Luis Jorge, que realmente es uno de los factores determinantes, incluir no solo a ambos sectores, sino a la ciudadanía, a ser parte de estas políticas, a generar una verdadera reducción en esta contaminación ambiental, ya que pues somos los directamente afectados en salud. Y tocan un apartado también importante para el uso eficiente de agua, por lo que implementar medidas de reciclaje, recolección de aguas lluvias, son realmente estrategias que se han vuelto de mayor impacto para que todas las poblaciones puedan tener acceso a agua potable, consumo de ellas, servicio y manejo de aguas residuales, obviamente teniendo todos los lineamientos de manejo adecuado de estas aguas para no promover otras enfermedades que se puedan producir por un mal almacenamiento o desecho de las mismas. El sector de las políticas y planes en cuanto a reducción de contaminación ambiental y de contaminación del agua se vuelve como un eje estratégico. Realmente en este capítulo también hacen mucho hincapié de que no son líneas separadas, sino que todo debe ir como con un mismo fin, muy intersectorial, muy de la mano en cuanto a los sectores, para que tenga un verdadero impacto y que las estrategias que ya se venían desarrollando se puedan llevar a un siguiente nivel. Un apartado muy importante, que es este ambiente construido de lo social, de lo cultural, de la población, para pues identificar este comportamiento en salud, incentivar la actividad física, la alimentación saludable, el transporte no solo amigable con el ambiente, sino generar transporte activo, que pues también en estos temas de aislamiento, de cuarentena, demostraron ser un promotor para cuidar la salud mental de las personas. Entonces, programas, políticas que generen este enfoque diferencial en estos entornos construidos están siendo de alto impacto. Entonces, promover viviendas, escuelas, entornos saludables se ha vuelto algo determinante para este capítulo. Importante, pues, desestimular todas aquellas medidas que pues afectan directamente el ambiente, pero pues que por otra parte estas medidas saludables realmente pues generan un impacto no solo bueno para el ambiente, sino para la salud de las personas y de los individuos que la practican. Entonces buscan hacer un enfoque muy enfático como en estas estrategias. Y finalmente hacen como un cierre de intervenciones basadas en estas políticas en cuanto a los entornos de agua y aire, que es clave para la prevención de las enfermedades transmisibles o también infecciones respiratorias, diarreicas. Ahora con este boom que tuvimos en pandemia, la influenza, la viruela símica, todas estas enfermedades transmisibles pues, también tienen como su espacio dentro de este capítulo. El tema de la salud mental, que definitivamente para ellos fue un determinante a la hora de construir este capítulo, y la promoción de espacios verdes, saludables, la arborización, el construir, pero también generar entornos para que el ciudadano, el individuo, promueva su salud.
Entonces, la interacción entre los planes de ordenamiento, las visiones tanto del sector salud como del sector ambiente, la opinión del ciudadano, integrarlo todo en una sola política, ellos consideran que es un eje determinante para que exista un cambio en comparación con el anterior. Y un poco del cierre, que básicamente enfatizaron mucho en que la salud pública pues ha atravesado unos momentos realmente determinantes con la presencia de la pandemia del COVID-19 y diversos sucesos que se han presentado alrededor de ella, y es que interdepender la salud ambiental, la salud humana, con todo este tema de salud animal, como lo define el One Health Initiative Task Force, es un esfuerzo colaborativo de múltiples disciplinas que no solo debe ser a nivel local ni nacional, sino realmente que haya una integralidad global, que ha determinado que con estos sucesos la importancia de conectarse con otros territorios a los aledaños, pues es determinante para que estas estrategias sean realmente pues efectivas. Entonces la perspectiva de la salud pública no solo desde la mirada en salud, sino tener en cuenta otros enfoques, te huele como aguardado. ha sido determinante. Y cierran realmente, pues concluyen este enfoque en salud pública como diferencial, como invitar a generar y construir un ambiente sano, no solo desde el ecosistema, desde el ambiente, desde los factores físicos y biológicos, sino también desde el entorno construido, desde la ciudadanía, las poblaciones y las comunidades y la intersectorialidad de ambos sectores. Doctor Luis Jorge. Sí, acá ya para cerrar de lo que ha hecho Daniela, el Plan Decenal de Salud Pública, digamos, no hace una propuesta a nuestro concepto fuerte en ambiente. Si bien hay una conceptualización y habla del modelo de determinantes sociales y habla de categorías de cambio climático, variable climática, no hay una postura fuerte ni un ejercicio de problematización. Aquí estoy trayendo unas diapositivas que trabajamos con el Ministerio hasta el año pasado. ¿Sí? La categoría, por ejemplo, de conflicto ambiental. Es muy importante identificar los conflictos ambientales en Colombia y hay inventario de conflictos ambientales. La siguiente, que hoy día se llaman conflictos socioambientales y se vuelven muy importantes porque están reflejando determinantes estructurales en el territorio, tensiones por agua, por asentamientos humanos, por cambio en vocación de uso del suelo, la creciente migración venezolana, el desplazamiento interno en Colombia, las estructuras legales e ilegales en los territorios por deforestación, minería ilegal, cultivo de marihuana, de coca, ganadería extensiva, agricultura intensiva. Hay que reflejar en el documento, pero en el documento no son fuertes esos análisis de situación de salud alrededor del tema de ambiente y salud. La siguiente. Entonces, esto es tomado también de lo que se trabajó en ese entonces con el Ministerio, de un listado de conflictos socioambientales que hay a lo largo del mundo y el territorio nacional. Daniela señaló algunos como agua, calidad del aire, afectación de los ecosistemas. No olvidemos que hay una metodología, la siguiente, que es la metodología la siguiente, metodología de fuerzas motrices, que la mostramos acá, es una metodología de problematizar la relación salud-ambiente que parte de unas fuerzas motrices del modelo de desarrollo territorial, la migración que hay en el territorio, las estructuras de poder legal y ilegal en el territorio producen unas presiones en el territorio. Esas presiones se dan por daños en los ecosistemas, por conflictos ambientales, por liberación de CO2 a la atmósfera, la economía dependiente de combustibles fósiles, por ejemplo, esas presiones producen estados contaminantes de las matrices aire, agua, suelo, biota, y esos estados producen las exposiciones, que es el acercamiento a las personas. La red de monitoreo de aire en Colombia solo cubre el 22%. Tenemos una gran dificultad en red de monitoreo, en valorar exposición. Tenemos mediciones ambientales y hay que reconocer que la autoridad ambiental hace un buen trabajo acá, pero en salud nos quedamos cortos de la relación ambiente y salud. ¿Cómo valorar la exposición? Les doy un ejemplo, el no-CAS, que es utilizar métricas más pequeñas,
para evaluar exposición a calidad del aire por PM no se utiliza todavía en Colombia. Todavía estamos utilizando promedios anuales, promedios diarios. La vigilancia de tercera generación, vigilancia genómica, metabolómica, ya son avances que hay que ir incorporando, estudios de monitoreos permanentes, sistemas de vigilancia epidemiológica sobre glifosato, ¿sí? Hay que ver que la tardía respuesta que ha tenido el Ministerio de Salud sobre temas como glifosato, fracking, hace que estemos rezagados en la relación ambiente y salud. Los efectos en salud. No tenemos sistemas de vigilancia epidemiológica de minería, por ejemplo. No solo minería legal, sino minería ilegal también en gran parte del territorio nacional. Y las intervenciones, evaluar intervenciones a lo largo de las políticas públicas, intervenciones en territorio. Pensamos que el plan es una oportunidad, el Plan Decenal de Salud Pública, incluir claramente la categoría de salud ambiental y reforzar con metas más concretas, metas precisas alrededor de los ordenadores como cambio climático. Hay todos los territorios planes de adaptación del cambio climático, los indicadores no están haciendo seguimiento. Los planes territoriales de descontaminación del aire. Hay un gran rezago, los planes de ordenamiento territorial también. A raíz de la pospandemia señalada Daniela, hay un relajamiento en las normas ambientales, hay una flexibilización. Miremos lo que está pasando por fracking, lo que está pasando por glifosato. Necesitamos una postura del ministerio al favor de, por ejemplo, el acuerdo de Escazú. El acuerdo de Escazú, el gobierno, que si bien dice de dientes para afuera que lo aprueba, no lo ha aprobado y le ha puesto todas las barreras al acuerdo de Escazú, siendo un convenio muy interesante y muy importante para el país, de protección a los medioambientalistas, el derecho a la información, al Open Data. Entonces, reconociendo el papel que hacen los colegas y el esfuerzo que hacen del Ministerio de Salud, sí señalar que hay falencias y que de la sociedad civil y de la academia estamos dispuestos a apoyarlos, pero el Plan Decenal 2022-2031 debe ser una oportunidad y pensamos que se está quedando corto en el tema de salud ambiental. Hasta acá nuestra presentación. Muchas gracias a la Universidad de Sucre por esta organización, a los profesores. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, doctoras, a la doctora Daniela, por su importante participación, al doctor Luis Jorge también por su valioso aporte. Quiero también recordarles a todos los asistentes que pueden hacer sus preguntas, sus intervenciones, los interrogantes en el chat, para que en el momento que tenemos dispuesto para el espacio de resolución de esas preguntas, pues lo podamos hacer e incluso hagamos las intervenciones en ese momento. Bien, por ahora, a continuación, desarrollando lo concerniente al avance de la política integral de salud ambiental, la ingeniera Ivette Joana Gómez, ingeniera sanitaria, especialista en educación y gestión ambiental, magíster en estudios políticos, y en su equipo la ingeniera Sara Torres Muñoz, ingeniera sanitaria, especialista en salud ocupacional y riesgos profesionales, coordinadora del Grupo de Entornos Saludables, Subdirección Salud Ambiental del Ministerio de Salud y la Protección Social. Ingenieras, adelante con su presentación. Bueno, muy buenas tardes para todos. Como ya lo dijo el maestro de ceremonia, agradecerle la invitación. Somos funcionarios del Ministerio de Salud y Protección Social. Saludar a toda la comunidad académica frente a este espacio y posibilidades de poder dialogar con ustedes frente a lo que ha sido la salud ambiental y los nuevos que tenemos de la política integral de salud ambiental. Solamente como para darle paso a mi compañera Ivette, contarles rápidamente qué es una política del orden nacional, ministeriales e institutos. La salud ambiental es de todos, incluyendo el sector privado, la academia, y el sector salud por ahora ha sido líder y convencido de la importancia de la salud ambiental y sobre todo
en lo que plantea hoy el doctor Luis Jorge, que ha sido también muy cercano al ministerio, pero ha sido todos los otros actores que hacen parte de la Comisión Nacional Intersectorial de la Salud Ambiental. ¿Qué es importante contarles frente a esta política? La construcción, y uno diría a varias manos, a varios conocimientos en múltiples posiciones, multiestrategias y políticas, y las diversas políticas que hoy tenemos de toda índole del orden nacional como local. ¿El reto cuál es? Sumar. El reto es que todos de una u otra manera, desde lo misional, desde aquellas funciones delegadas a cada entidad, contribuyamos, aportemos, incidamos y demos respuestas a todas estas situaciones que hoy Salud Ambiental en el marco de los componentes tiene estos grandes retos. Salud lo único es un actor más. Y claro, reconociendo el papel y la importancia de tener bajo la responsabilidad a una población y sus condiciones de vida, sus estilos de vida, su calidad de vida, y que pues por ende estos determinantes pues inciden, repercuten, se asocian a las condiciones de salud de la nación. Entonces el trabajo intersectorial de la construcción de esta política pues está en poder llevar articulación de políticas favorecedoras para la salud de la población, no solamente entendiéndola desde el daño, sino contribuyendo y aportando desde esos factores protectores que se deben potencializar, que se deben mantener, y que aquellas prácticas o condiciones que se tienen a nivel territorial, pues se mejoren en algunos sectores, pero también que se potencialice. Como decimos, entonces, es una política que hoy fue revisada, avalada, construida con todos los actores. Terminó un proceso de consulta, de revisión, de observaciones. Esperamos prontamente en estos días llevar la publicación nacional y recibir en el marco de esto todas las digamos, notas, apreciaciones que se tengan y contribuciones frente al mejoramiento de esta política. Bien, queremos entender que esta política va a ser una hoja de ruta para el país y que el plan decenal va a ser un medio, una herramienta de viabilizar todas estas puestas que tenemos en el plan, en nuestra política integral de salud ambiental. Entonces, quería comentarle, hacer una apertura frente a esta Comisión Nacional Intersectorial donde se construyó la política de la mano de todos los actores, de todos los sectores, ajeno a que hayan líderes en marco a la coordinación y a la convocatoria, a los diálogos, a la construcción. Pero todos fueron construidos en el marco de estas 15 entidades que hoy hacen parte de la Comisión Nacional Intersectorial de lo Ambiental, CONASA, y que esperamos en los consejos territoriales a nivel local también aportan y contribuyan en esta hoja de ruta que hoy tenemos de la política integral de salud ambiental. Entonces, pues agradecerles, le doy la palabra a mi compañera Ivette Gómez para continuar y darles un poco más de contexto frente a la política. Gracias. Muchas gracias, ingeniera Sara. Me voy a compartir. Mientras hago esto, pues igual agradecer a los organizadores, a Eustebio, a Gloria Villarreal, a María del Pilar Cerezo también, por generar estos espacios y dar también apertura al diálogo, a poder tener estos intercambios. Entonces, nuestra presentación pues está centrada en los avances de la política integral de salud ambiental. Listo. En los avances de la política integral de salud ambiental y cómo se ha ido construyendo esta política, y básicamente resaltar algunos elementos, hasta llegar a algunos elementos del plan de acción, donde la academia y todo el ejercicio de investigación también pues es bastante clave. Entonces lo que hicimos fue resaltar en algunos puntos del plan de acción lo que esto implica
Varios de los planteamientos, incluso que menciona el profesor Luis Jorge y Daniela, creemos, y ahorita escuchándolos, que los recogemos al interior de la política. Si bien el plan decenal tiene una intencionalidad y la política integral de salud ambiental también, vemos que estas se complementan, ¿no? Entonces es aquí donde pues entramos a un mayor desarrollo con todo este ejercicio que ya veníamos haciendo de la política integral de salud ambiental, es decir, la PISA. Entonces, para avanzar, es importante reconocer que hay un ejercicio de construcción de la salud ambiental en estos últimos 13 años, que se recoge también desde uno de los elementos, digamos, bastante orientadores para nosotros, que fue el documento COMPES 3550, que habla de esos lineamientos para formular la política de salud ambiental en ese momento, y que estamos en una deuda prácticamente de hace 13 años en poder tener esta orientación como tal ya mucho más definida. Dentro de estos ejercicios de política, pues claro, está el mismo plan decenal anterior, donde pues la PISA también era una de las metas, los planes nacionales de desarrollo, que se ha reiterado ese abordaje y el trabajo en salud ambiental en los últimos 4 planes de desarrollo. No es algo nuevo, no es algo que, digamos, sea de alguna coyuntura, sino que es un ejercicio también que se ha venido construyendo y posicionando a lo largo del tiempo. Y hay otros documentos, digamos, de política que también soportan este ejercicio intersectorial, que son a su vez otros COMPES que son temáticos, ¿no? Como el caso de agua potable y saneamiento rural, el mejoramiento de calidad del aire, del uso de sustancias químicas, y otro de los documentos también de política en su momento, pues de la misma política integral de salud ambiental, o sea, ejercicios de política de salud ambiental que se empezaron a configurar a nivel territorial, como el caso de Bogotá. De este ejercicio, y de acuerdo también a las orientaciones del COMPES, surge la CONASA, la Comisión Técnica Nacional Intersectorial para la Salud Ambiental, que les mencionaba la ingeniera Sara, y es la que tiene este propósito de formular la PISA, adoptarla y finalmente implementar, ¿no? O sea, no termina solo en un ejercicio de formulación, sino que tiene esa gran función de velar por esa implementación. Entonces, la CONASA la integran 15 entidades, y a su vez a nivel territorial pues contamos con 42 consejos territoriales de salud ambiental. Para el caso de Sucre pues también hay un COTSA, que es importante también un poco que ustedes puedan hacer esa conexión de trabajo intersectorial también con ellos, donde la academia en algunos casos es invitado a las sesiones directivas. Entonces, dentro de estos antecedentes de PISA, pues hablamos de un ejercicio también que viene desde 2014 y 2015 en la metodología de marco lógico también, y el árbol de problemas, reconocer cuáles eran esas causas, cuáles son esos efectos y cuál era el problema central también con la necesidad de salud ambiental. Luego encontramos diferentes versiones en esta construcción de COMPES hasta tener en 2021 la decisión de irnos vía decreto con digamos, la adopción de la política, e involucrar otros elementos de contexto de acuerdo a la evidencia, a los avances que teníamos, de vincularnos en una nueva versión que recogía igual lo anterior en el documento actual. Y bueno, finalmente hay un ajuste en el mecanismo de adopción. Finalmente se dice ya no vamos por COMPES y pasamos a otra vía de adopción de la política, que es vía decreto, que es en el proceso en el que nos encontramos ahora, y pues con la intención de culminarlo en este periodo de gobierno. Entre los avances, digamos, también es de resaltar esto que les mencionaba, desde 2008 con el COMPES a 2020, con un contexto de ese ejercicio intersectorial. Si bien no teníamos una PISA expedida, esto nos dio, digamos, un poco de muchos más elementos para dominar y un poco avanzar en ese ejercicio intersectorial, que no es nada fácil. Luego encontramos hasta el año pasado esta decisión de adopción de la PISA, que nos implica unos espacios también de diálogo, pues por supuesto con las entidades de la CONASA, con los COTSA, y un ejercicio también con actores académicos. Y el proceso en el que nos encontramos ahora de expedición del decreto, que pues básicamente aquí lo que implica es lo que hemos tenido hasta ahora, esa realimentación del documento, del decreto, tener unas realimentaciones en específico con algunos territorios y realimentación de entidades de la CONASA nuevamente. O sea, el ponernos de acuerdo en todo este ejercicio.
Para avanzar, y luego vamos a entrar un poquito en las problemáticas también, en este contexto y en este trasegar de la salud ambiental hay unos componentes temáticos, digamos, desde los cuales salud ambiental aborda unas problemáticas y digamos que es un poco la trayectoria en lo que se ha trabajado en la salud ambiental e incluso gradualmente se han incorporado otros componentes, como el caso del cambio climático, que esto fue prácticamente entre 2016 y 2017 que se le empieza a dar también mucha más fuerza. Dentro de estos componentes temáticos que se trabajan intersectorialmente, hay una parte que hace el sector salud, pero otra en la que están involucrados otros sectores. Encontramos el caso de agua y saneamiento, aire y salud, zoonosis, sustancias químicas, habitabilidad, cambio climático, inocuidad y calidad de alimentos y vectores, digamos, que hacen parte de todo el panorama de lo que implica salud ambiental y por qué tener en cuenta unas causas, unos determinantes que implican que las personas se enfermen o no, de acuerdo a la situación en la que estén. Entonces, esto por mencionarles un poco de cómo se va configurando y luego entrar en parte a las problemáticas que reconoce este documento de política. Y es aquí donde encontramos varios elementos de fuerza en esta problematización. Uno, el tema de conocimiento, ¿sí? Donde es necesario, bueno, para nosotros es conocimiento para apoyar la toma de decisiones, orientar políticas, favorecer también ese ejercicio de gobernanza territorial. Y esa necesidad de conocimiento la vemos reflejada en varios elementos. Uno, la necesidad de contar con un sistema unificado de información en salud ambiental como lo sería, y bueno, como lo que estamos construyendo alrededor del Suiza. Otro de estos elementos es la investigación, la innovación, contar con comunidades de conocimiento, estas redes también de investigación, generar unos mecanismos de alerta temprana que pues hoy, cuando nosotros decimos estos mecanismos de alerta temprana, ¿sobre qué? Básicamente que se reconocen sobre los principales componentes. Entonces, mecanismos de alerta temprana para agua y saneamiento, mecanismos de alerta temprana para variabilidad desde la mirada de salud ambiental. Y, por supuesto, tener algunos elementos más de la investigación operativa. Entonces, en términos de nuestro diagnóstico, ¿no? Lo que encontramos, uno, es que en temas de sistemas de información tenemos una dificultad de interoperabilidad de estos sistemas, dificultad de la caracterización de fuentes de información, o sea, cómo dialogan unas variables ambientales con unas variables de salud, ¿no? Que es un poco lo que buscamos integrar en el Suiza, de forma que podamos tener unas rutinas de análisis, unos ejercicios ya un poco estructurados sobre indicadores en salud ambiental. Teníamos un avance en el diseño del Suiza, principalmente en la parte de diseño y estructura de ese sistema de información en salud ambiental y la necesidad de generar como tal alertas tempranas, ¿no? En el tema de investigaciones, pues sabemos que hay mucha investigación también, pero no todos los resultados están consolidados o disponibles, ¿no? Y finalmente tampoco pues tienen una utilidad, ¿no? Que es en parte lo que van a ver en el plan de acción, que es algo que buscamos incorporar y resolver. Hay pocos estudios específicamente con carga ambiental de enfermedad a nivel territorial, una insuficiente capacidad de talento humano para realizar investigación en salud ambiental, pues también un insuficiente número de programas de formación en el tema, no necesariamente pues tienen que tener el apellido salud ambiental, sino que pueden ser complementarios, pero que tengan a su vez enfoque de prevención en salud y unas necesidades y líneas de investigación más actualizadas en temas de salud ambiental. Por ejemplo, claro, ahorita es muy común escuchar, bueno, se necesita estudios epidemiológicos para fracking, para minería y demás, pero eso ha implicado como tal a la academia, pues que retomar, recoger, ponerse en función de este tipo de estudios y generar marcos conceptuales también, recoger marcos conceptuales. Entonces, lo que buscamos es un poco ya, digamos, de acuerdo también a los avances y a esa construcción, adelantar algunos pasos, ¿no? Que puede servir de estos marcos conceptuales que no se tengan que desarrollar cada vez para un componente, sino que de alguna forma hay unos elementos transversales que pueden servir a los otros y otros que ya van siendo particulares, ¿no? Entonces, esto como tal se reconoce en ese diagnóstico de la política
política integral de salud ambiental. Otro de los temas, digamos, de fuerza de la problematización eran unas condiciones de vulnerabilidad, y esas condiciones de vulnerabilidad que finalmente aumentan la carga atribuida a esos factores ambientales. ¿Esto dónde se refleja? Pues desde unas condiciones generales como la vivienda, el acceso a servicios de infraestructura, nivel de escolaridad, y digamos en otros que pueden ser mucho más visibles como las desigualdades, la carga de enfermedad, que son elementos ya un poco más estructurados para salud ambiental, pero que, digamos, entra a complementarse con la necesidad de contar con mayor investigación. Hay que hacerlos, ¿sí? Pero también necesitamos investigar más sobre eso. En estas condiciones de vulnerabilidad, pues nos encontramos también con otros elementos, digamos, generales, como las condiciones del país en términos de pobreza multidimensional, hacinamiento, digamos, esas brechas que hay entre los centros poblados y rurales, y el tema de servicios públicos, que si bien el país tiene unos avances en cobertura en zonas rurales, esto todavía es bastante crítico. El déficit cualitativo de vivienda, que pues también hace falta, digamos, mejorar esas condiciones estructurales de hacinamiento, de cobertura de alcantarillado, que, digamos, y ustedes seguramente lo comparten y lo han trabajado antes, en la lógica de determinantes sociales, pues esto es parte de lo que el sector salud también gestiona y posiciona, ¿no? La necesidad de mejorar estas condiciones para evitar tener población enferma, ¿no? Y cómo estas condiciones finalmente se dan en un marco de bienestar, de desarrollo sostenible, que es lo que recoge también PISA. Estas condiciones de vulnerabilidad un poco más detallado, pues hablamos, y uno de los indicadores también de fuerza de esto, desde hablamos de la carga de enfermedad atribuida a factores socioambientales, donde si bien tenemos diferentes estudios del Banco Mundial, del DNP, del Instituto Nacional de Salud, ¿no? Y hay diferencias también entre sus métodos, entre sus resultados, ¿no? Si nos vamos un poco con la línea del Instituto Nacional de Salud y este estudio más reciente, pues hablamos de que 17.549 muertes han ocurrido por esas condiciones ambientales, principalmente con temas de calidad del aire, agua y otros contaminantes, ¿no? Y esto, pues, ¿qué le implica al país? Esto tiene unos costos, por supuesto, que se reflejan en el Producto Interno Bruto, pero que también, pues claro, atender este tipo de población, ¿sí? Sin hacer otro tipo de intervenciones, y eso que no están incluidos todos los otros componentes, si ustedes lo ven, están con aire y agua, ¿no? Pero si tuviéramos en cuenta otros componentes, pues el número de muertes sería mayor, el costo también, ¿no? Y es parte de lo que queremos un poco ampliar en la política de salud ambiental. Cómo contar con una metodología mucho más estandarizada y, digamos, compartida entre los sectores, ¿no? De acuerdo entre ellos, y realmente poder recoger otros componentes de la salud ambiental, lo que sabemos que nos va a implicar que este 9% es muchísimo más alto, ¿sí? Entonces, bueno, esto por mencionar, hay lo que les mencionaba, diferentes metodologías, y lo que también buscamos es un poco unificar. Que pueden haber variaciones, que una entidad pueda hacer, una entidad territorial puede hacer su propia metodología, por supuesto, pero lo que buscamos es que a nivel nacional también se optimicen recursos, ¿no? Y que dejemos de estar haciendo también estudios múltiples de diferentes lados, y podamos realmente contar con una propia versión de carga ambiental de enfermedad para el país. Dentro de este ejercicio de diagnóstico también se dice, miren, hay otros elementos, y lo mencionaba también Daniela, de la salud ambiental, que no solo se restringen a estos componentes temáticos, ¿sí? Y que en este ejercicio también nos ha implicado, bueno, es necesario reconocer que hay un cambio ambiental y de los ecosistemas, que hay una variabilidad y cambio climático transversal a estos determinantes, temas, digamos, como la infraestructura verde urbana y las soluciones basadas en la naturaleza, que tenemos que empezarlas a incorporar mucho más en los ejercicios que hagamos, o sea, en nuestro accionar como tal, la integración del transporte activo y el transporte público y la intermodalidad que esto implica, y si a su vez reconocemos esto, los aportes a otros resultados en salud en términos de actividad física, de enfermedades cardiovasculares y demás, pues tiene como tal una intención. La transición entre la matriz energética y eléctrica, y la planificación territorial. En la medida que la misma planificación también pueda tener estos criterios de salud ambiental, pues va a ser mucho más
digamos, a facilitar como tal que se puedan desarrollar esta misma política. Otro de los elementos, digamos, problemáticos, que lo pudiéramos llamar, hablamos también de la gobernabilidad y gobernanza en salud ambiental. ¿Esto qué nos implica reconocer? Es lo que tenemos en nuestra base y en nuestro diagnóstico. Uno, cuáles son esas capacidades en salud ambiental y los avances de esa gestión intersectorial. Yo les mencionaba que hay una CONASA, esta comisión y los COTSA, y en ese actuar y trasegar de años, hay momentos también en que encontramos dinámicas muy activas, otros, digamos, o también algunos espacios, algunas mesas mucho más, digamos, calmadas, por así decirlo, frente a todo lo que hay que hacer, ¿no? Y entonces decimos, no, esta gestión intersectorial tiene que dar un vuelco, tiene que fortalecerse para que todo lo demás, todos estos componentes, estos procesos transversales y la misma implementación de la política, pues pueda hacerse efectiva, ¿no? Si esta intersectorialidad no funciona, pues finalmente el espíritu de la política, en la medida que es también intersectorial, pues no funciona. Bueno, creo que hay un micrófono abierto por ahí. Otro de los elementos, y Luis Jorge lo mencionaba, PISA lo reconoce y hace, digamos, recoge estos conflictos ambientales que están en el YOL y que el profesor Mario Pérez también tiene documentados con la Universidad del Valle, y se reconoce también algunos de estos actos judiciales también que se han centrado y que han hecho también un poco un vuelco reactivo, ¿no? En términos de, bueno, hay una sentencia frente al río Trato, hay que actuar, hay una sentencia frente a X población y implica, por supuesto, digamos, generar una dinámica de estudios que no se tenían considerados y demás, y de generar otras capacidades que muchas veces los mismos territorios no están pues no tienen la suficiencia también para poderlos resolver. Y desde el nivel nacional, pues por la dinámica propia también no es tan fácil poder decir va a haber una asignación de recursos en específico para esto, simplemente digamos un poco en términos de estudios y de investigación. Y bueno, el reconocer estos espacios intersectoriales y el aporte de estos. En esa gobernabilidad y gobernanza, pues esto ha implicado, y lo que es, bueno, lo que se reconoce aquí es que hay una baja participación de los sectores que están regulados en temas de planeación y de gestión de la salud ambiental. Sí, hay algunos, lo que les mencionaba, hay algunos sectores muy activos, como otros un poco que hay que, digamos, estar muy claros en cuál es la necesidad que tenemos con ellos para lograr esa participación. Bueno, una CONASA creada desde 2010 con un grado de integración intermedio y 42 COTSA como pares territoriales. Uno, pues aún existen brechas, lo que mencionábamos también, entre estos perfiles de los egresados y esas necesidades territoriales en salud ambiental que puedan tener un mayor reflejo de esa necesidad territorial. Reconocemos que hay 130 conflictos ambientales a 2020 y estos, el 93% generan unos impactos en salud y ambiente, y como también esto tiene una representación principalmente en áreas rurales. Unos sectores generadores de mayores impactos, como es el minero, de combustibles fósiles, biomasa, tierra, gestión del agua, que se reconocen también aquí, y que lo que nos implica también con estos sectores y con luego al ejercicio un poco ya más operativo y territoriales, pues trabajar también con estos sectores, ¿no? Poder hacer una mayor incidencia con ellos. Tenemos unas órdenes de cumplimiento, lo que les mencionaba, derechos a la salud y a un ambiente sano, que se han reflejado en los últimos 15 años y que implican una afectación en salud principalmente por actividades de minería, que estaba el detalle de minería formal en un 15%, informal en el 30%, aspersión por glifosato en el 31% y de saneamiento básico en el 15%. Y unos estudios de impacto ambiental que no incorporan evaluaciones en salud, que este último punto es bastante clave, y es cómo, por ejemplo, las autorizaciones ambientales pueden tener criterios en salud. Eso es una de las acciones de fuerza de la política bastante clave, ¿no? Y es, necesitamos también que esa normatividad ambiental incorpore criterios. ¿Cuáles? Hay que definirlos, hay que estructurarlos, porque no es que tengamos ya bajo la manga todo, ¿no? Y esto nos implica mucha construcción también conceptual, ¿no? Que la que por supuesto vamos a necesitar de la academia. Y bueno, ya avanzando, todos estos problemas, ¿no?, que les mencionaba,
y bueno, que finalmente son las causas de la política. Uno, un aumento de la exposición de la población a factores ambientales, esa débil respuesta institucional, pues que reconocemos que está tanto a nivel nacional como territorial, una débil movilización y participación ciudadana y control social, digamos, vinculada con fuerza en estos temas, un escaso conocimiento de la relación salud y ambiente, trabajar con mayor propiedad, y una deficiencia en la generación y disponibilidad de información. De acuerdo a estos, digamos, elementos de diagnóstico principales, a estas causas, surge este objetivo central que está en términos de consolidar e innovar esa acción del Estado hacia el desarrollo sostenible desde la lógica también de la salud ambiental. O sea, desarrollo sostenible, ustedes saben, es muy amplio. Lo que nosotros buscamos aquí es abordar esa relación de salud ambiental de forma que esto pues finalmente genere bienestar, calidad de vida, que es lo que en cierta medida es la expresión máxima de todas estas políticas, y esto lo planteamos a través de una incidencia en determinantes socioambientales. Esto también por comentarles, en parte de este ejercicio a nosotros, muy desde el sector salud, también nos ha implicado ajustar un poco el manejo de algunos términos, de poder ser más incluyentes con el otro, de escuchar, ¿sí? Porque, por ejemplo, claro, muy desde la lógica de salud, siempre estamos en determinantes sociales de la salud, pero muy desde la lógica del otro sector, eso no se entiende. O, por ejemplo, del caso de determinantes ambientales, lo entiende el sector ambiente, pero no los otros. Entonces, un poco aquí y en la explicación, digamos, en general que se hace con ellos, el término, ajustar ese lenguaje también es lo más incluyente para los otros sectores en la medida que nos podamos, digamos, identificar todos. Estos objetivos específicos se centran, digamos, recogiendo esta gran estructura, y era uno, gestionar conocimiento en salud ambiental, incidir en esos factores de vulnerabilidad, entendida aquí también la carga, la desigualdad, la vulnerabilidad, y fortalecer la gobernabilidad y gobernanza para facilitar esa respuesta. Esto nos implica pues unas líneas estratégicas que están alrededor de la gestión del conocimiento, de nuevo abordaje de la vulnerabilidad, fortalecer unas capacidades institucionales, los espacios de concertación y por supuesto, digamos, sostener y mantener de la mano la participación social y comunitaria. Dentro de esto, pues se sostienen lo que nosotros hablamos de componentes temáticos y que lo vieron adelante: habitabilidad, agua, aire y saneamiento. Es decir, que todas las acciones, o sea, todos estos objetivos, los medios y el plan de acción como tal, no están direccionados para un componente en específico, sino que todo lo que haga la PISA como tal es transversal a los componentes y transversal a los objetivos, ¿no? Digamos que esto puede parecer algo complicado, pero realmente es un poco para nosotros la lógica también de la misma integralidad de la PISA. No íbamos a hacer actividades en específico para un componente, porque, por ejemplo, lo que se hiciera de carga de enfermedad iba a implicar a todos los componentes. Lo que se hiciera de participación, por supuesto que también. Entonces, llegar a definir en específico qué íbamos a hacer por cada línea no lo veíamos, digamos, de alguna forma funcional. Este es otro de los digamos, construcciones que se han venido haciendo, y es hablar de GISA, o de gestión integral de la salud ambiental, y reconocemos aquí, digamos, lo que se maneja en salud, de la planificación en salud, un poco está aquí, ¿no? Y es el ciclo de esa integración entre lo estratégico, lo táctico y lo operativo, estos diferentes niveles, digamos, para abordar determinantes, ¿no? Y muchas veces un poco, y desde la experiencia, lo que se ha hecho es actuar desde esta parte operativa y táctica, y lo que buscamos con PISA es dar ese salto a lo estratégico. Entonces, aquí esto implica pues abordar determinantes socioambientales, esto parte de incluir ese liderazgo de los tomadores de decisión, de los actores que están en la CONASA, otros actores que posiblemente no estén en la CONASA, en los COTSE, con los que nos tenemos que aliar también, en generar alianzas con ellos, avanzar en la planeación, ejecución, seguimiento y evaluación también de esta misma política y otras, digamos, con las que interactuamos. Y esto implica una articulación institucional de la sociedad civil, de todos los diferentes sectores, por supuesto reconociendo unas particularidades. Esto es lo que les decía, no es una receta, a cada territorio por supuesto luego le va a implicar hacer su ejercicio de adaptación y adopción de la PISA a nivel territorial. Y digamos que esto también reconoce que hay unas poblaciones que tienen dinámicas diferentes, y hay por supuesto también unas capacidades para esa respuesta e impacto en salud ambiental que deben tenerse también
presentes. Este es por avanzar, bueno, ya en los últimos minutos, lo que es el plan de acción de la PISA de acuerdo a esos 3 objetivos y gestión del conocimiento. Este bombillito que está puesto ahí es donde, digamos, identificamos que la academia tiene un rol importante y que luego tenemos que ir haciendo estos ejercicios de alianza, pero más a nivel también territorial. Uno, ¿desde dónde está puesto? Entonces, la PISA en este momento tiene 22 actividades. Voy a irselas mencionando rápidamente y en algunas si hay alguna particularidad para la academia. Uno, hablamos aquí de implementar los resultados y recomendaciones de las investigaciones en salud ambiental según esas algunas prioridades nacionales y territoriales que contribuyan al bienestar, prevención y reducción de la carga. Entonces, esto, digamos, está mucho más detallado en el documento. Simplemente aquí están reflejadas las actividades. Esto tiene un indicador, unas subactividades, donde se detalla qué es lo que se busca hacer, ¿no? Entonces, en el grueso de esta actividad es que esas investigaciones que se realicen, aquí tiene un papel clave MinCiencias, que es parte también de la CONASA, entra también a direccionar un poco esas necesidades de investigación que se recojan desde el nivel nacional, territorial, pero también a abrir muchas más posibilidades a estos proyectos de investigación y que finalmente desde la CONASA, de acuerdo a la revisión que se haga, esos resultados, pues podamos incorporar esas recomendaciones y lo que les mencionaba puedan ser de utilidad. Esto plantea, por ejemplo, que se haga una hoja de ruta de esas recomendaciones, porque también hay que tener en cuenta que no todas estas, a pesar de que hay investigación muy buena, pues no todo se puede acoger al mismo tiempo. Esto implica una gradualidad, ¿no? Y es importante también esto, lo planteamos en términos de una hoja de ruta porque implica una secuencia. Hablamos de implementar el sistema unificado de información en salud Doctora ambiental. Ivette, disculpe, Sí. para avisarle que dispone de 5 minutos para culminar su presentación. Listo, entonces voy a resaltar solo estas. Entonces está implementar en Suiza, desarrollar e implementar mecanismos de alerta temprana locales y regionales, estimar la carga de enfermedad atribuida a la degradación ambiental, la vulnerabilidad, estimar beneficios económicos y ganancias en salud y calidad de vida y mejorar la información ambiental con criterios de salud, que es algo también en lo que mencionaba Luis Jorge. En temas del objetivo 2, de incidir en estos factores de vulnerabilidad, uno de los puntos también de entrada clave donde se puede reflejar la academia es en intervenir intersectorialmente estos determinantes socioambientales, focalizando en las comunidades de mayor desigualdad, donde aquí, por ejemplo, en muchas de estas actividades tienen a avanzar y generar unos marcos conceptuales y operativos, y aquí la academia pues tiene un papel importante. Otro de los elementos, digamos, en gobernabilidad y gobernanza, hablamos lo que les mencionaba, de actualizar la política ambiental en actividades que requieran licenciamiento, autorizaciones, con base en esos análisis de impacto. Este es otro de los elementos. Evaluar la incorporación de límites de contaminación en normas ambientales que son objeto de cumplimiento de procesos productivos y el desarrollo de capacidades nacionales y territoriales, ¿no? Entonces, bueno, algo más aquí es definir e implementar esas estrategias intersectoriales de educación en salud ambiental desde los componentes temáticos y procesos transversales y fomentar la oferta académica en salud ambiental, que esto también tiene un gran peso con el Ministerio de Educación, quien también es de la CONASA. En términos de próximos pasos, y ya para terminar, este es un poco los momentos en los que nos encontramos, lo que les mencionaba Sara, aprobación del documento técnico, que se extendió para las entidades de la CONASA justo la fecha hasta hoy, la revisión jurídica y consulta pública que debemos adelantar a junio, la expedición del decreto, y luego esto va a implicar un instrumento de seguimiento y evaluación de la PISA y armonizar, por supuesto, esos planes de acción de las mesas de la CONASA y los COTSA, y pues para esto se da un tiempo de un año, digamos, teniendo en cuenta también la transición. Entonces dejo hasta aquí, muchas gracias, espero pues también les haya servir un poco de contexto y de utilidad en lo que estamos trabajando desde el nivel nacional y a nivel intersectorial. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, ingeniera Ivette, y la ingeniera Sara, por su valiosa participación. Enseguida entramos ahora en nuestra etapa de preguntas, interrogantes, intervenciones, para que nuestros panelistas tengan a bien pues darnos algunas de las opiniones respecto de esos comentarios. Entonces pueden dejar
también preguntas, los interrogantes en el chat para que el equipo organizador pues nos los haga y nos los comente, o pues, si necesitan hacer alguna intervención de manera directa también pueden hacerlo. Al final de esto, en un último momento, el doctor Rafael Tuesca Molina va a hacer una intervención haciendo las conclusiones finales de nuestro conversatorio del día de hoy. Entonces, pueden dejar sus preguntas en estos momentos o las intervenciones que deseen realizar. Pues hasta el momento no hay ningún tipo de pregunta, pero sí me gustaría como agregar algo Adelante, doctora tan Mara. importante tema que es el ambiente y la salud. Yo creería y estoy de acuerdo con lo que mencionó el doctor Luis Jorge Hernández, y estoy de acuerdo con respecto de pronto que hay más hegemonía con respecto al ambiente natural y faltarían muchos componentes importantes en ese ambiente social, en ese ambiente construido. Yo creería que si este plan decenal es muy importante los abordajes con respecto al enfoque diferencial, a la territorialidad, interseccionalidad. Es muy importante tener en cuenta ese enfoque de derechos y sobre todo en esos territorios donde no existe la paz. Y es muy importante tener en cuenta la paz. De hecho, Saúl Franco dice que no puede haber salud si no hay paz. Y si no hay paz, no hay salud. Entonces es muy importante tener en cuenta y no darle la espalda a la violencia sociopolítica que estamos viviendo, que nuestros territorios, específicamente acá en el departamento de Sucre, los Montes de María, aún persiste el conflicto armado. Entonces es muy importante tener en cuenta y atender a esta parte de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. De hecho, aquí dice que el ambiente y salud están enfocados en avanzar en esa garantía y en esa protección del derecho. Y se necesita de un ambiente sano, por eso que debe de dejar de existir pues la guerra, ¿cierto? Y que de hecho lo hemos visto en estos días con el paro armado, y que es muy importante en esos ambientes construidos y en esos ambientes sociales. Yo creería que no está bien enfocado la parte, porque hablan de convivencia social y de hecho de salud mental, pero yo creería que deberíamos de hablar de esa convivencia pacífica y ese buen trato. Ese es uno de los puntos que de pronto sería importante tributar a esa parte de ambientes construidos y ambientes sociales. Igualmente, sería importante también hablar del extractivismo, además de la minería y el fracking. Es importante hablar del extractivismo, luchar por la salud y la resistencia contra ese extractivismo. Hay que mencionar esa devastación que produce el extractivismo en la salud, en el ambiente, también en la erosión de la soberanía. De esa parte que es muy importante, no solamente la parte financiera y el lucro pues que se da a través de esto, sino que también toda la problemática que trae ese extractivismo, como los desplazamientos, la pérdida de tierra, de agua, ¿sí? De los medios de subsistencia, la parte de la represión, la violencia, y todas esas enfermedades que tienen que ver con la toxicidad. Entonces, yo creería que es muy importante agregar o adicionar estos aspectos que son muy importantes en la salud pública. Gracias. Muy bien, doctora Mara. Creo que el doctor Rafael Tuesca estaba pidiendo la palabra. John Hola, Martínez buenas. Mesa también tiene la mano levantada. Hola a Podría... todos. Sí, adelante, Buenas noches. doctor Tuesca. Tengo una pregunta para los panelistas. Es, ¿cómo dialoga la atención primaria en salud, que es el foco de este encuentro, con la política integral en salud ambiental o viceversa?
cómo la política integral en salud ambiental dialoga con la atención primaria, y creo que los puntos que Mara dejó ahí como en bastardilla frente a tensiones muy complejas, valoradas desde los territorios, desde las inequidades, se pueden visualizar en lo que vimos de política con lo que vimos de la construcción del nuevo plan decenal. Gracias. Sí, si me permite, profesor Historio, saludar al profesor Rafael Tuesta. Sí, doctor, adelante. Sí, y al profesor Rafael de la Uninorte, que ha sido un importante investigador en estos temas. Y me parece que es una pregunta bien importante, porque el profesor Tuesta dice cómo se puede relacionar la atención primaria con el ambiente, y existe una atención primaria ambiental. Uno diría que sí, porque la atención primaria es un modelo de atención, en el cual la entrada al servicio de salud es el ámbito de vida cotidiana, no el servicio, o sea, el hogar, el trabajo, el ámbito escolar, el público. Entonces eso significa que hay que hacer un mejoramiento de entornos. Eso es importante, pero el mejoramiento de entornos no puede entenderse solo en forma cosmética, como se lo entiende la Organización Panamericana de la Salud, que es entorno saludable, se ve una escuela saludable y el barrio saludable como un mejoramiento cosmético, sino el entorno que también es importante, no digo que no lo estético, pero también pero no es solo eso, el entorno saludable implica mejoramiento en las formas de producción y consumo de ese territorio. Nosotros seguimos teniendo formas de producción extractivistas, irregulares, de minería ilegal, de desforestación a gran escala, ¿sí? De alta contaminación. Entonces, el entorno saludable debe pasar por eso, y eso incluiría un modelo de atención primaria. Lo otro es las experiencias, como por ejemplo las unidades pediátricas ambientales, en los cuales es necesario relacionar el ambiente y la salud. Entonces, a veces se habla de, por ejemplo, el ambiente social, económico y político, cerrar el campo de ambiente. Y me parece que el Ministerio de Salud en los documentos COMPES ha avanzado desde que está Adriana Estrada y ahora con la ingeniera Sara, con la ingeniera Ivette, ha avanzado en esa conceptualización de qué es salud ambiental, que no es todo, sino los factores de riesgo, los ecosistemas, el cambio climático, las afectaciones en la salud y calidad de vida. Entonces, un modelo de atención primaria tendría que estar monitoreando cómo las condiciones ambientales afectan la salud, por ejemplo, en los niños. Si la salud ambiental gira en torno a los niños, es un gran avance, porque los niños son las personas más susceptibles y vulnerables a todos los entornos de contaminación ambiental, porque respiran más veces que un adulto, porque están en formación por su estructura metabólica, entonces la calidad del aire, la calidad del agua, el entorno psicosocial influye. Entonces, una unidad pediátrica ambiental que hace parte del modelo de atención primaria monitorea condiciones ambientales y lo relaciona con efectos en salud. Radiación ultravioleta, por ejemplo, y va formulando intervenciones de política pública, mejoramiento de calidad de vida. Entonces, yo creo que tenemos que avanzar hacia allá, tenemos que hacia modelos de atención primaria ambiental. Mencionaban los COTSA. Los consejos territoriales de salud ambiental no pueden ser solo de instituciones públicas o el CONASA, ¿sí? Por ejemplo, los COTSA en los territorios son presididos por el gobernador no va a los COTSA, el Ministerio de Salud sabe, ¿no? Nosotros hemos estado en los COTSA, hemos estado en los CONASA, no va el gobernador, lo dejan con el grupo técnico, que es muy bueno, pero no es eso, son los tomadores de decisión, eso es la atención primaria, que estén los tomadores de decisión mejorando los determinantes. Hay que revitalizar el COTSA, el CONASA también, ¿sí? El CONASA deben ir los ministros, yo digo, no van los ministros al CONASA, ¿sí? Debe ir la ciudadanía, debe ir la academia, a las mesas de calidad del aire, ¿sí? A las mesas de aire, de agua, debe ir la ciudadanía, debe ir la academia, no van, queda solo la Comisión Intersectorial de Salud. Está compuesta por 12 ministerios, doctor Rafael. No está la ciudadanía, no está la academia.
Eso no es gobernanza. Ojalá el nuevo plan implique un ajuste de eso. Muchas gracias. No sé si desde el ministerio tienen algún comentario sobre la pregunta que nos hacía o el comentario que nos hacía el doctor Rafael Duesca. Claro, quería complementar frente a las políticas que hoy tiene el sector salud en el marco de las rutas de atenciones integrales. La política de atención integral en salud tiene como un ordenador y como centro de estas atenciones las personas, las familias y las comunidades. La ruta de promoción y mantenimiento de la salud, que fue expedida por la resolución 3280, que es una herramienta de obligatorio cumplimiento a todos los actores del sistema de salud, pues establece unas directrices y orientaciones a las entidades territoriales y todos los actores del sistema a que esa atención integral se ordene desde unas intervenciones poblacionales, estas intervenciones poblacionales desde entendiendo la participación social, entendiendo las políticas articuladoras y favorecedoras para la salud, y una muy importante que es la información en salud. Esas intervenciones poblacionales pues van dirigidas a toda una población, a toda la población colombiana, todas las personas que habitan en nuestro territorio. Hay una intervención también que es la intervención individual, que está direccionada en las atenciones en salud por los prestadores de servicios de salud, pero que ordena esas atenciones entendiendo los cursos de vida, desde la primera infancia hasta la vejez. En esto, pues hay algunas indicaciones frente a tamizajes, frente a la educación en salud, frente a los diagnósticos, a todo el tema de valoración, entendiendo al sujeto de derecho, trascendiendo el riesgo, sino entendiendo sus condiciones y sus situaciones de vida en ese curso de vida en que se encuentra. Integra un componente muy importante en las intervenciones individuales, la familia. Esa familia que de una u otra manera hace parte de esa condición de salud del individuo. Y las intervenciones colectivas, que son una competencia del sector salud, donde ordena las atenciones en los entornos, en esos entornos saludables que trascienden hoy en no solamente, como dice Luis Jorge, en unas condiciones netamente de infraestructura o de abordaje de manera de mejoramiento de condiciones, sino entendiendo como centro de atenciones en el hogar, por ejemplo, al individuo, a la familia, en el entorno comunitario, por ejemplo, a las organizaciones, a las redes comunitarias, en el entorno educativo, a toda la comunidad educativa, incluyendo entre esta comunidad educativa, pues, a los mismos padres de familia, a los alumnos, a los académicos, etcétera. El entorno institucional ordenado también por aquellos escenarios de atenciones de salud, pero también entendiendo las poblaciones que se encuentran en una situación o están en conglomeración y que deben también tener unas intervenciones en el marco de esta intervención colectiva o de estos planes de intervenciones colectivas. Y tenemos un entorno importante que es el entorno laboral formal y el entorno laboral informal, donde el entorno laboral informal está centrado en el trabajador informal, en las mujeres rurales, en adultos mayores trabajadores, en personas en condición de discapacidad trabajador. Entonces, esta resolución 3280 del 2018 plantea esas atenciones en salud y claro, como enfoque, como línea de política está la atención primaria en salud. Entonces, creo que hoy la atención integral en salud tiene unos grandes desarrollos y como decía el ministro Ruiz, en el momento que él era nuestro vice, necesitamos centrar las atenciones en salud en las personas, entendiendo al sujeto de derecho. Entonces, básicamente es lo que hoy el sector salud enmarcada en las rutas de atención integral. Gracias. Muy bien. Tenemos dos preguntas en el chat. Bueno, muchas gracias Tatiana González y Lina Marcela por intervenir. Una de las preguntas es una pregunta que dice, ¿qué indicadores hay planteados para que estas actividades propuestas se cumplan en todo el territorio nacional?
Y Lina Marcela también dice que de acuerdo a lo expuesto, la dimensión ambiental en el nuevo plan decenal se atendería desde el eje estratégico de la atención primaria en salud. El garabato del castellano fue enseñar adelante. Bueno, porque está pequeñito. No, pero si garabato lleva hasta aquí. Por favor, cierren los micrófonos. Bueno, en relación a la primera pregunta, ¿cuáles son esos indicadores? Digamos que hoy plantear algo concreto, puntual, de cuáles son esos indicadores planteados en el Plan Decenal de Salud Pública. Ustedes, desde anoche se publicó el documento donde plantean ese propósito, esas estrategias, esas líneas que vamos a desarrollar en el marco del Plan Decenal y plantea unos indicadores, unos resultados esperados también en el Plan Decenal de estos próximos 10 años. Por tanto, pues hoy plantear y decirles cuáles son esos indicadores, los invito entonces, les vamos a enviar por este chat el link donde ustedes pueden acceder al documento y la puedan hacer todas las observaciones y sugerencias que se tengan en este documento que hoy fue publicado por el ministerio, ayer, perdón, en las horas de la tarde fue publicado por el ministerio y que pues esperamos ustedes tengan ingreso a esta. Y en el marco de lo que el eje estratégico, como ustedes los plantean en la atención primaria en salud, pues están en esos ordenadores de las atenciones integrales en salud que ya lo habíamos desarrollado. No sé si Luis Jorge tenga un alcance. Sí, yo diría que efectivamente, como dice Sara, el ministerio, nosotros estamos revisando este documento que nos dice la ingeniera Sara, bien interesante, pero también le hemos pedido al ministerio que sea más exigente con las metas, que se pongan metas de alta exigibilidad. Les señalo una meta que colocaron que es el 80% de la población colombiana al 2031 cubierta por actividades de promoción y prevención. Eso está bien, pero el 80%, y si hicimos 20% de la población colombiana no va a estar cubierta, esos son casi 10 millones de personas. Y sin duda esas 10 millones de personas van a ser las más vulnerables. Vamos a dejar 10 millones de personas en Colombia el 2031 descubiertas de acciones de promoción y prevención, siendo que promoción de la salud está el mejoramiento, por ejemplo, los entornos, es una de las líneas de promoción donde están las políticas saludables. Vamos a dejar eso. No olviden que hay un criterio, y lo señalaba también el Ministerio de Justicia Ambiental, las personas más afectadas por contaminación son las más vulnerables. En el medio rural, las mujeres a contaminación del aire, los niños, ¿sí? son las más afectadas cambio climático, donde hay asentamientos irregulares, asentamientos humanos. Vamos, entonces, esa es una meta, debe ser muy exigente en metas de seguridad alimentaria, pero están proponiendo una meta de bajar de nutrición a un 5%, ¿sí? La mortalidad por nutrición está en 6,55. ¿Será que nos debemos acostumbrar a que haya niños que mueran por desnutrición? ¿Será que en 10 años bajar 1,5 puntos no será muy laxo? De ser más exigente y reconociendo la alta capacidad del grupo de salud ambiental del ministerio, porque es un grupo que ha permanecido en el tiempo y ha hecho, a mi parecer, un gran trabajo. Ojalá posicionen no metas para cumplir la Contraloría, no metas para cumplirle al plan, sino para cumplir la población, más exigentes, ¿sí? Entonces, esos indicadores deben estar ahí. Los indicadores, por ejemplo, de infancia, de mortalidad perinatal, de infección respiratoria aguda. No contentarnos con mínimos. El enfoque de derechos es diferente al enfoque de necesidades. El enfoque de necesidades y mínimos, el enfoque de derechos es ir máximos. Entonces, ser más exigente. Nosotros estamos revisando las metas. Y hoy le dijimos una reunión al doctor Pinzón, que coordina esto, Carlos Pinzón. Las metas deben ser más exigentes. Esas metas a 10 años, no. ¿Será que como sociedad vamos a tener 10 millones de personas descubiertas? ¿Qué es eso? Entonces, me parece que el llamado que hace la ingeniera Sara Torres a revisar esto, a dar aportes en la construcción, es clave. Gracias, Luis Jorge.
Ibeda acabó de registrar en el chat el link. Entonces, yo creo que todos estos alcances, estas observaciones que hoy se plantean, pueden ser enviadas y con la metodología que hoy se tiene en este link. Entonces, pues bienvenidas sean todas las observaciones al doctor Carlos Pinzón, Luis Jorge. Gracias. Muy bien, muchas gracias por su participación. Entiendo que hay todavía personas que quieren participar. Sí, está el profesor John Martínez con su manito Correcto. levantada. Así es, adelante. Muy buenas noches. Buenas noches. Escuchando atentamente los temas de los expositores a buena hora, porque cuando se habla de medio ambiente, la mayoría de los gobiernos pues esquivan el tema. Tenemos que hablar en estos momentos de ambiente saludable, como lo decía el profesor. Y yo veía una imagen a uno de los docentes que hizo una pregunta donde estaba un paisaje con agua, con árboles. La idea es no ver eso en foto, no ver el agua en foto, no ver los árboles en foto, sino que todavía tenemos la oportunidad de verlos. Y por eso es que tenemos que crear esos ambientes saludables para la población más vulnerable. Porque desafortunadamente nuestro medio ambiente ha cambiado significativamente en las últimas décadas, haciendo que las enfermedades vectoriales, pues transmitidas por esta clase de animales o de insectos, hayan pasado del área rural al área urbana, porque le estamos cambiando el hábitat a una cantidad de insectos y animales, como por ejemplo, para hablar un poco de enfermedades como el paludismo, que era netamente de zona selvática. Ya tenemos casos autóctonos en algunas ciudades de la costa, entre otras enfermedades que hemos estado mirando y que en el enfoque epidemiológico han cambiado mucho. Otro ejemplo puede ser el de la leishmaniasis, entre otras enfermedades también como el Chagas, que se ha cambiado por la tala indiscriminada de árboles. Y el hecho de hablar del agua es algo muy importante también. Por eso empecé diciendo a buena hora esta temática en el plan nacional, ya que es importante para cada uno de nosotros hacer parte fundamental de estas estrategias y estas políticas que se están estableciendo a nivel nacional. El profesor habló de la población vulnerable. Los niños son los más vulnerables al escasear, al no tener el aire puro para poder respirar, se ven afectados. Y usted decía, no se nos van a morir los niños por enfermedades respiratorias o por edad. Desafortunadamente no tenemos que poner nuestra mirada en el África. Aquí se nos siguen muriendo niños menores de 5 años de hambruna, de desnutrición. Desafortunadamente se nos están muriendo. Entonces creo que es una política integrada donde todos tenemos que participar, empezando por la casa, no por la familia, ahorrando el agua, recolectando agua lluvia, no desperdiciando, bajando el inodoro con agua limpia, reciclando el agua, sembrando árboles, entre una cantidad de políticas que nosotros desde nuestras casas, partiendo con nuestra familia, nuestros hijos, luego en la parte institucional, como lo mencionaba, los docentes y los estudiantes, podemos generar ambientes saludables y podemos generar conciencia en toda la población de que si no cuidamos nuestro medio ambiente, que es una frase que hemos estado observando que estamos pequeños, pero no contribuimos. Y cogemos el dulce, arrojamos la envoltura, y ya es la hora de que estas políticas sean reales, que no solamente queden en el papel, porque ya nos hemos cansado muchos profesionales de estar escuchando políticas que solamente queden en el papel. Hay que cuidar el agua para que no sea un mito, hay que cuidar el aire, hay que cuidar los árboles y hay que ahorrar y reciclar. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, John Jairo Martínez, por sus comentarios. No sé si desde el chat, equipo, hay algún otro comentario. Bueno, Lina Marcela dice que las metas deben ser acordes a los planes territoriales y a los planes de desarrollo. Igualmente, Jani Benítez habla que también, además de lo que acaba de decir el compañero John Martínez, también que hay que agregar el Chagas, chikungunya, el dengue, fiebre amarilla, filariasis linfática.
que el aumento de la deforestación, la falta de bosques ocasiona la pérdida del hábitat de millones de animales. Profesor, yo quería un comentario que han mencionado los profesores bien importante sobre las CTB, las certificados protectores. Nosotros seguimos manejando las ETB desde salud, ¿sí? Estas metas de ETBs no se deberían manejar desde salud, porque desde salud llevan hace más de 30, 40 años y seguimos dengue hiperendémico, ¿sí? El dengue hiperendémico, la malaria, Chagas, ¿sí? Pero fiebre amarilla. Esto debe ser manejado desde planeación, son problemas de abastecimiento de agua, de afectación en los ecosistemas, ¿sí? Entonces, no es solo desde salud, seguimos con una mirada muy biomédica, por ejemplo, con la estrategia COMBI de abordaje para dengue, ¿no? Que es la familia, el individuo, la comunidad, pero no abordaje desde el ordenamiento territorial, desde la disponibilidad de agua, desde el cambio climático. Eso obliga que de planeación, así como el Plan Decenal de Salud Pública es formulado desde salud, el Plan Decenal de Salud Pública es formulado desde la final de planeación nacional, sigue siendo un plan muy de salud, así vayan los de ambiente y los de educación, ¿sí? Entonces seguimos muy desde el sector salud y son problemas desde la sociedad que deben asumirlos. Entonces, esta es la oportunidad de darle otra mirada, pero la sola mirada del sector salud, el mirada biomédica, no sirve para abordar el ambiente. Hay que mirarlo con otros sectores y salud no cargarse de eso. Nos llevamos con dengue hace 30 años y seguimos sin hiperendemia de dengue y no se ve como un problema de disponibilidad de agua potable. Gracias. Gracias, doctor. En el chat también Juan Daniel Osorio habla que respecto a las intervenciones de los presentes sobre salud y ambiente, ¿tienen conocimiento sobre los avances de estos en los Objetivos de Desarrollo Sostenible? Bueno, como sector salud, pues nosotros tenemos un indicador en ODS en las atenciones. Y digamos que algunos de estos ODS, los resultados realmente están centrados en el seguimiento que se hace desde el Ministerio de Ambiente, pero como sector salud damos reportes en el marco de esa transversalidad de algunos componentes que se tienen como de vivienda, de NBI, todo el tema de agua limpia. Entonces, el sector salud en marco de sus competencias, pues aporta, contribuye a los desarrollos y al cumplimiento de estos objetivos de desarrollo. Pero realmente no tenemos una respuesta integral de cómo van los ODS hoy, nosotros hoy, pero sí se puede, digamos, consultar digamos que están en la página del ministerio y del Ministerio de Ambiente y de los otros sectores, pero ahí estarían los avances de hoy, cómo están los ODS. Podemos ayudar a contribuir en lo que nosotros hacemos frente desde el sector salud. Ahora bien, frente a los planes territoriales, frente a la planeación, nosotros hoy estamos culminando un plan de desarrollo nacional. Estamos a puertas de tener nuestro próximo gobierno con unas posturas y por tanto ese Plan Nacional de Desarrollo que hoy el Departamento Nacional de Planeación dirige, orienta y establece frente a la nueva ruta de país con estas nuevas de lo que va a pasar en nuestros próximos gobiernos. Tenemos también lo que está pasando en los territorios. Los territorios, recordemos que también estamos a puertas de 2 años de culminar los gobiernos locales y aquí es donde viene un gran trabajo en el marco de la planeación de los territorios y es en esos escenarios de participación donde no solamente está la institucionalidad, sino donde está algo que me parece súper importante y clave y es nosotros como ciudadanos, de los diferentes roles que tenemos como ciudadanos, no solamente como trabajadores, sino como miembros de familia o como comunidad educativa. ¿Cuál ha sido ese rol que tenemos frente a esa responsabilidad social, ambiental, de los componentes de la salud ambiental? Entonces, hoy creo que cerrando un plan de desarrollo nacional, con una apuesta con el próximo gobierno y un plan de desarrollo también, con unas posturas frente a las decisiones que la ciudadanía se tome y los planes territoriales de salud con diferentes metodologías,
metodologías acompañadas desde el Departamento Nacional de Planeación, tanto del orden nacional como local. Entonces creo que hay un momento de pensar en las próximas elecciones locales y cómo esta planeación, que es la clave realmente de articular políticas y de desarrollar el territorio. Entonces, pues creo que la única invitación es estar atentos a los próximos planes de desarrollo territorial y que nosotros desde el orden nacional estamos gestionando y haciendo toda la, digamos así, abogacía o gestión para que se incluyan en los planes de desarrollo territorial la salud ambiental. Con esta hoja de ruta que hoy nosotros los presentamos y queda como un gran compromiso en el marco de esa implementación en lo local, integrarlo al plan de desarrollo territorial. Otras intervenciones que están en el chat de equipo. De pronto, profesor, algo de lo que tratando de completar algo de lo que decía la ingeniera Sara, lo que decía Sara de los ODS, recordar que los ODS son un mínimo, son un piso, no son un techo. Y claro, están los ODS como el sexto de agua y saneamiento, de energía asequible y no contaminante. ¿Sí? Está el 2, que es el de hambre cero, ¿no? Por ejemplo, Bogotá desde el año 2016 no presentaba mortalidad por desnutrición, lleva notificadas 4 mortalidades por desnutrición y la mortalidad por desnutrición en el país aumentó. Entonces tenemos un problema de malnutrición, un problema de seguridad alimentaria que también es que pasa por lo de ambiente, porque es de los centros de acopio, de la seguridad y la soberanía alimentaria, la malnutrición, familias con niños desnutridos y niños con sobrepeso, papá con sobrepeso, niños desnutridos. Entonces los ODS hacen parte de la Agenda 2030, pero es un mínimo a cumplir. Entonces nosotros esperamos que el país cumpla los ODS, sino que supere los ODS. La visión no puede ser cumplir los ODS, porque los ODS son para derechos para todos los países del mundo, los africanos, es un mínimo. ¿Será que Colombia se debe contentar con el mínimo? Por ejemplo, la mortalidad materna disminuye a menos de 70 casos por 100.000 nacidos vivos. La mortalidad materna será, que llevamos 60 y cumplimos, ese debe ser muy exigente, y por eso hay que mirar las metas que sean de máxima exigibilidad, y el apoyo, la gobernanza ciudadana en eso. Eso no depende del Ministerio de Salud, del Ministerio, o sea, el principio de la gobernanza es que el tema ambiental es tan importante que no se lo podemos dejar solo al Ministerio de Salud, al Ministerio de Ambiente. Es la ciudadanía y la academia, y tomarse esos espacios y seguir influyendo. Hoy tuvimos la reunión de la Alianza de Universidades, pero el Plan Nacional Pío, que fue una reunión muy constructiva, y veo bien a la academia muy propositiva sobre lo que hacer. Van a sacar un plan y lo quieren dejar formulado antes de que acabe el gobierno. ¿Será que el gobierno que viene no tiene nada que decir? ¿Será que dejar amarrado un plan, eso está bien? A mí me hace varias reflexiones sobre eso y lo hemos compartido con el equipo del ministerio. Algo también por incluir con lo de ODS que menciona Sara y Luis Jorge, es frente a, bueno, el país, digamos, reafirmó algunos de los ODS que están en el COMPES 3918 de 2018. Dentro de todo ese marco de indicadores de ODS, el país no adoptó todos, entonces los pueden encontrar en este COMPES, y bueno, DNP maneja unos tableros de seguimiento de esto donde pueden identificarlo. Y ahí, por ejemplo, claro, si bien el ODS 3 habla de salud y bienestar, hay elementos, digamos, donde nos entrecruzamos, ¿no? Como el 6, como el 11, y entre otros con PROVEDES y demás. Entonces, simplemente también por incluir ese elemento que hay, no todo está acogido dentro de los ODS, ¿no? También para que lo tengan presente. Bueno, en el chat tenemos algunos comentarios de nuestros participantes, como es Beatriz Diego, quien menciona que el documento preliminar del plan relaciona la salud ambiental con un mayor énfasis en la relación con los ecosistemas y los animales, a raíz de los nuevos índices zoonóticos que se observan luego de la pandemia de COVID-19.
Dominga pregunta que si se va a dejar el nuevo plan decenal reglamentado por el gobierno actual. En esa es la apuesta, que se deje reglamentado, pues digamos que el grupo formulador a través de epidemiología y pues de acuerdo también a las consultas, a toda la realimentación que tengan, pues también tendrán que identificar hasta dónde se avanza y se deja, pero la apuesta inicial es que se deje sí reglamentado. Ustedes van a encontrar ahí la propuesta de memoria justificativa, el formato para las observaciones, que es importante pues que puedan especificar cuál es el comentario y cuál es la propuesta también que se tiene para su ajuste. Perfecto, bueno, muchas gracias. No sé, equipo, si todavía hay participaciones. No, no hay más. Perfecto, no siendo más, entonces nos vamos a las conclusiones del conversatorio del día de hoy, a cargo del doctor Rafael Tuesca Molina. Doctor Tuesca, adelante con las conclusiones del día de hoy. Gracias. Con las conclusiones, es un reto, dado una polaridad frente al enfoque y a la presentación. Intentaré resumir como puntos de avance que considero que sería lo que podemos resaltar inicialmente. Con la parte de políticas, considero que se están mostrando unos puntos de avance identificando las necesidades, identificando los vacíos. Si bien la mirada está enfocada en fortalecer un poco la institucionalidad, la investigación, la evidencia, veo una ausencia, que sería el reto, veo una ausencia de la participación social, de la gobernanza desde la comunidad para poderla hacer frente a una serie de necesidades en territorios. Con el fin de, hay un punto que hay que verlo como un reto, que es trabajar desde el territorio para poder ser un poco más proactivo frente a la toma de decisiones. Y lo que planteaba Luis Jorge con las metas exigentes, esas metas exigentes deben ser posicionadas en función de los territorios, de los alcances, de las negociaciones y de un punto clave aquí en esto que tiene que ver con los presupuestos. Es muy distinto hacer políticas desde la capital o hacer políticas desde la Guajira, porque son entornos, territorios, manejos políticos, condiciones ambientales, climáticas, que hay que valorarlas de forma un poco más aterrizada en los contextos. Por lo tanto, aquí la parte de las tensiones que planteaba Luis Jorge son válidas, son relevantes. Yo pienso que este es el punto de reflexión y de reto que tiene la salud ambiental y la atención primaria. Son las tensiones que hay que mirarlas y ser críticos, ser proactivos y ser transformadores con la problemática de agua, y la tenemos en todo el territorio nacional, con la problemática de suelo, con la problemática de migración, la problemática de la deforestación, la problemática de la minería ilegal y las formas extractivas que van afectando la parte económica, vivencial, la paz, la salud, la alimentación de nuestra población. Por lo tanto, veo un aspecto positivo dentro de esto, y es posicionar, como lo planteaba Luis Jorge, en el cambio de paradigma desde la perspectiva de la salud pública. Este elemento es clave, que se mire de esta forma. Y con una expresión que me gusta, que dice que la salud ambiental en torno de los niños. ¿Y por qué esto que le añadiría yo aquí a esto? Es decir, es como la deuda que tenemos nosotros, los adultos y los mayores, frente a las nuevas generaciones. Entonces,
ese es un punto que hay que trabajarlo. El otro punto es válido como desde los COCSA, desde los CONASAs, no se queden en un manejo burocrático, sino cómo todas estas decisiones, las necesidades de los territorios, se puedan hacer con una mayor participación tanto de la academia como de la participación social en la construcción de soluciones. Entonces, vemos que se habla de que se quiere hacer un trabajo intersectorial, pero casi toda la deuda y la cuenta queda al sector de salud por una parte, y luego hay un valor añadido, con todo el respeto, ambiente, pero quedan por fuera otros ministros, queda por fuera educación, queda por fuera minas y energía, queda por fuera toda la parte que tiene que ver con industria en nuestro país, porque el manejo de energía eléctrica, el manejo de agua, está quedando muy por fuera de casi todos los planes, y tenemos una serie de problemáticas a nivel ambiental en municipios que están vulnerados, en municipios que son pobres y en áreas realmente dispersas y desprotegidas. Entonces, va a una serie de reflexiones. Si bien se ha tenido un camino con los COMPES y valorar y ver la salud ambiental, pero es necesario que las estrategias de trabajo intersectorial sean más visibles dentro de este ejercicio. Y queda un reto que también lo tenemos desde la academia, es cómo poder hacer un buen maridaje, como se dice en el argot de la culinaria, con la investigación operativa, la toma de decisiones, y poder tener indicadores válidos, plausibles en nuestro país para poder hacer esos diagnósticos y poder avanzar en mejores métricas. Eso, con eso de mi parte, pues cerraría como este espectro que es bastante complejo de la problemática y de lo que hemos tenido de presentación con los avances de la política integral de salud ambiental y con la mirada de la salud ambiental en el nuevo Plan Decenal de Salud Pública. Muchas gracias, doctor Tuesca, por esa importante conclusión que hace un esfuerzo, entiendo yo, de toda esta divergencia de elementos. Entonces, agradecerle a los asistentes, a los participantes, a los ponentes y a todo el equipo en general por la concreción de este importante espacio. Por el momento, levantamos nuestra sesión del día de hoy y para el próximo estaremos en contacto para hacerle llegar pues, el link y poder continuar con este conversatorio de atención primaria en salud. Muchísimas gracias por su participación. Vale, que esté muy bien. Hasta luego. Gracias. Hasta Muchas mañana. gracias. Gracias a todos. A ustedes, gracias. Gracias.